Hola amigos, mi nombre es Sacha Rendueles. Hoy vamos a hacer un tutorial con el programa de Photoshop CS5, que es el que yo tengo. Vamos a trabajar con la herramienta de parche. Entonces vamos a ir a archivo, abrir, buscamos las fotos que yo ya tenía preparada, que es esta, la abrimos, ok. Y ven que hay aquí pues como un caballo metido entre la hierba, ¿verdad? Pues este caballo vamos a hacer que desaparezca y que quede solamente la hierba, el prado. Entonces cogemos la herramienta parche que está aquí en la izquierda, que si la abrimos pues hay 4 tipos de herramientas y en ella pues está, entre ellas está el parche. Entonces aquí arriba tenemos destino y tenemos origen. Nosotros, como vamos a hacer desaparecer al caballo, le vamos a poner origen, tildamos origen. Entonces le ponemos un borde por aquí, como 1 centímetro más o menos del caballo. Hacemos así, 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 y vamos a ver, porque claro, no siempre salen bien las cosas a la primera, pero si lo seguimos intentando. Entonces el caballo vamos a echarlo un poquito hacia atrás, ponemos por ejemplo ahí, un poquito más si podemos. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a dejarlo de momento ahí porque la selección nos llegaba muy a la izquierda. Otro poquito, por ejemplo ahí, control más D, quitamos la selección y como verán ustedes, el caballo ha desaparecido del prado. Entonces, si le damos hacia atrás para poder recuperar otra vez el caballo, aquí está, y en vez de origen le ponemos destino, pues entonces lo volveríamos a bordear con la selección, volveríamos a hacerle así, 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 y entonces ¿qué pasaría? Pues que al arrastrarlo, pues pondríamos otro caballo aquí, por ejemplo, control más D, y tendríamos 2 caballos. Uno parece que un poco mayor y otro un poquito más chico, más pequeño. ¿Qué les parece? Esta es como se trabaja con herramienta de parche. Entonces borramos. Podríamos poner otro caballo, pero al poner otro caballo ya se nos saldría la selección del prado, creo yo. Vamos a ver, podríamos poner otro, a ver, pero claro, detrás de este, acá, podríamos dejarlo aquí, y entonces tendríamos pues 3 caballos, un caballo, 2 caballos, 3 caballos. Aquí no parece que quedó como muy bien porque parece que hay aquí una sombra que antes no había, pero vamos a la herramienta de cortar y recortamos un poquito la foto, hacemos así, le quitamos un poquito así, entonces aceptamos y mira qué foto más bonita nos quedó con 3 caballos. Y con lo anterior que hemos hecho, pues habíamos hecho desaparecer el caballo. Entonces esto es así, es como se trabaja con la herramienta de parche. Luego esto lo vamos a cerrar porque esto, bueno, luego habría que ir a archivo. Si nos gusta como quedó, le ponemos guardar como. Entonces aquí es donde estaba la foto del caballo, le podemos poner aquí caballo y lo guardamos. Vamos a OK. Entonces esta foto la cerramos, vamos a archivo, abrimos y sacamos esta otra fotografía, vamos a OK. Esta fotografía tiene aquí pues un hoyo grande. Entonces queríamos hacerlo desaparecer, pero vamos a hacerlo desaparecer este hoyo clonando con el tapón de clonar, que lo tenemos aquí. Si pinchamos con el derecho dice herramienta tapón de clonar o herramienta tapón de motivo, le ponemos herramienta tapón de clonar. Entonces cogemos de aquí, por ejemplo de esta parte, con control marcamos
y llevamos ahí un trozo. Aquí volvemos a pinchar y le ponemos ahí otro trozo. De aquí, por ejemplo, otro trozo. De aquí, otro trozo. Y entonces iríamos clonando de forma que el hoyo pues desapareció. Como pueden ver, se quedó pues el prao liso, sin el hoyo que antes tenía. ¿Qué podríamos más hacer con esta fotografía? Pues con esta fotografía podríamos hacer, pues, por ejemplo, estos árboles que están acá, aquí lejos, ya, podemos clonar y esos árboles los podríamos traer, pues, poner uno más. En vez de los que había, pues dejamos uno más. Y de aquí también podríamos bajar un poco hacia acá, para que nos quedara la fotografía como un poquito más natural, un poco más vistosa. Tenemos este aquí, este, haríamos ahí. Entonces, bueno, pues la fotografía cambió totalmente, es una pues diferente. Este arbolito parece que aquí que no nos queda muy bien, lo llevamos un poco hacia allá, ahí, y ahí, perfecto. Nos ha quedado la foto perfecta, con el botón o el tapón de clonar. Entonces, pues aquí como no tenemos más capas que una, lo que iríamos es archivo, diríamos guardar como, y la guardaríamos donde está la otra. Le pondríamos, por ejemplo, aquí, pues no sé qué nombre ponerle, le vamos a poner una pradera. Y le ponemos guardar y ok. Entonces vamos a ir a donde están las fotos para que vean cómo estaban y cómo han quedado. Por ejemplo, la teníamos aquí están las dos. Este era un caballo que estaba solo. Aquí pues, hemos puesto 3 caballos. Esta otra es la que tenía el hoyo y aquí pues que ya no está el hoyo. Lo que sí me faltó fue pues por guardar, que lo podemos recuperar ahora, la foto del caballo sin caballo, que habíamos hecho desaparecer el caballo y resulta que se me olvidó guardarlo, pero lo volvemos a hacer. Vamos a la herramienta parche, le ponemos origen, le damos un borde por aquí, poquito así, 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 así. Entonces vamos a esconder el caballo, bien para acá o bien para allá, igual da para un lado que para otro, lo vamos a ir metiendo, metiendo, metiendo. Ahí nos queda ya casi escondido y aquí pues nos quedó escondido del todo. Entonces con control más D vemos que el prao está liso. Entonces vamos a guardarlo, guardar como, y aquí tenemos el caballo, vamos a ponerle el nombre caballo. Bueno, caballo, vamos a ponerle prao sin caballo. Pues el caballo, como ven, desapareció. Guardar. Ok, volvemos otra vez a la carpeta donde estaban las fotos que hemos modificado y aquí está el caballo. Y aquí los 3 caballos. Aquí está el hoyo. Aquí ya no tenemos hoyo. A ver dónde está la foto. Y aquí tenemos el prao sin el caballo. ¿Se dan cuenta? Pues es un tutorial muy fácil de hacer. Así que amigos, esto ha sido todo por hoy. En otro momento les traeré otro tutorial. Deseo que lo disfruten, que lo practiquen y como ven son detalles que poco a poco pues uno va aprendiendo cada día más. Hay que superarse, no se olviden, perdón. Hay que superarse día a día, no se olviden, ¿eh? Que tengan un feliz día.